La siguiente intervención es del grupo Engineer Associate, de las pequeñas investigaciones que nos correspondió sobre la constante térmica temporal. Mi equipo de trabajo está conformado por Harold Iván Jiménez, Cristian David Vitrago y quien les habla Jason J. Rodríguez. En el laboratorio que nos corresponde, nos indican que la constante térmica temporal de un sistema es un tiempo que representa el índice de rapidez con que cambia la temperatura del sistema a causa de una perturbación en su entorno térmico. De esto se puede inferir que un sistema con una constante térmica temporal alta tiene una respuesta lenta a un cambio repentino de su ambiente térmico. También se puede afirmar que si el valor de esta constante es alto, el sistema demora más tiempo en alcanzar el equilibrio térmico con su ambiente. Por otro lado, esta constante también representa el tiempo en que la diferencia adimensional de temperatura es del 36.8%. Utilizando los equipos de laboratorio suministrados por el docente, diseñé y realicé un experimento que permita determinar la constante temporal en el proceso de enfriamiento de un sólido que se expone al área ambiente. Como objetivo general, asumimos determinar por medio de la experimental la constante temporal de un sólido que pierde temperatura en el ambiente. Como objetivos específicos, diseñar un montaje experimental para determinar la constante temporal de una esfera en plomo, identificar el sistema y reconocer en los diferentes mecanismos de transferencia de calor, reconocer y aplicar el modelo matemático para la constante temporal de dicho material. El listado de materiales que tomamos para realizar esta práctica de laboratorio fueron los siguientes: un soporte universal con su respectiva varilla, un pie de rey con el cual utilizamos para poder hallar las dimensiones de la esfera de plomo, un cronómetro para tomar los respectivos tiempos, un trozo de hilo, un multímetro, una termocupla, una balanza, un termómetro, un vaporizador y la cinta pegante. A continuación vemos un registro fotográfico del montaje del laboratorio donde realizamos la práctica o cómo se realizó la práctica. En el diagrama del montaje vamos a mostrar los sistemas de transferencia de calor que se tuvieron en cuenta o que intervinieron en esta práctica de laboratorio. Tomamos como una una de las suposiciones que tomamos fue que tomamos la transferencia en dirección radial unidimensional, donde vemos que hay una transferencia neta por radiación y una transferencia por convección, ya que es una transferencia que se da en el interior de la esfera de plomo hacia el exterior del aire del medio ambiente. Datos conocidos y medidos. Como datos medidos, tomamos el diámetro que fue medido con el pie de rey, el radio, y la masa la tomamos con la báscula digital que nos proporcionaron en el laboratorio. Por datos, sacamos el área superficial, el volumen, la densidad específica y el resto de datos los sacamos por tabla. El calor específico sabemos que es de 129 y el coeficiente de convección lo asumimos como 16. La temperatura ambiente fue tomada con la termocupla, nos dio 16 grados. Los datos que tomamos, lo tomamos en un tiempo de 380 segundos cada tabla y cada toma de datos. La temperatura inicial de la esfera recién sale del vaporizador es de 54 centímetros. A medida que pasa el tiempo, pierde temperatura y termina de 35.7 grados centígrados en la primera toma. En la segunda toma apenas sale del vaporizador, es de 54.2 grados centígrados y sigue y como sabemos pierde temperatura en el ambiente y termina con una de 36.8 grados centígrados.
como les decía anteriormente, tomamos 380 segundos en lapsos de 10 segundos cada toma de datos. Aquí se referencia a continuación las tablas de la toma de datos cada 10 segundos desde 0 a 380 grados y desde 54, que es la temperatura que sale en la primera toma de datos, hasta 35.7, que pierde temperatura. Bueno, a continuación de quienes habla es Cristian David Buitrago Díaz. Les voy a explicar cómo tenemos la tabla y la gráfica número 1. Entonces, esta gráfica número 1 está sobre el eje Y, tenemos la temperatura, y sobre el eje X tenemos el tiempo. Esta la obtuvimos por los datos que les acabo de mencionar mi compañero Jaro en la tabla número 1. Acá vemos que la temperatura va disminuyendo. Esto lo obtenemos hasta que llega a la temperatura ambiente, que en este caso nosotros lo obtuvimos a 16. Pues a medida que va pasando el tiempo, nosotros lo tomamos por segundos, hasta 380 segundos, vamos a llegar a un punto de equilibrio térmico con la temperatura ambiente. Igualmente lo volvimos a tomar y tenemos en este momento la tabla número 2, donde la temperatura es de 54.2 grados Celsius en el tiempo, en un tiempo de 0, cuando recién empezamos el ejercicio, y luego tenemos una temperatura final de 36.8 grados centígrados cuando tenemos los 380 segundos. Igual vemos que la misma gráfica número 2 nos está dando una curva decreciente, pues hasta que llega a una temperatura ambiente, que la tenemos regida en 16 grados centígrados. Para entrar en los cálculos que tuvimos que hacer para llegar a la fórmula de la constante temporal térmica, por lo que empezamos nosotros es hallando el número de Biot, pero antes de hallar el número de Biot necesitábamos hallar la longitud característica. Esta la hallamos, pues como nos lo habían explicado, el volumen de la superficie sobre el área superficial. Esto nos dio 0.55 metros. Para hallar el número de Biot, pues para saber si estaba a menor de 0.1 o está por el porcentaje del 10%, para ver si era viable hacerlo por este método, obtuvimos que el número de Biot es el coeficiente de convección por la longitud característica, que ya nos había dado 0.55 sobre la conductividad térmica. Esta nos dio a nosotros 0.0025, que en porcentaje nos da el 25%. Eso pues que nos quiere decir que sí es efectivo para realizarlo por este método de sistemas que es de estado no transitorio, No estacionario sin efectos especiales. estado no estacionario sin efectos espaciales. Entonces obtuvimos que sí lo podíamos generar por este medio. El TEP-S es la ecuación con la que terminamos la variación de temperatura, y esta la obtenemos para como tal hallar el error relativo y absoluto de este ejercicio. La fórmula que tiene la B es la fórmula que nos da la rapidez con la que el sistema responde a los cambios térmicos en su entorno. Ahí hallamos la tabla número 1, que corresponde a la tabla de datos de medición de temperatura sobre tiempo, y la gráfica número 1. Igualmente para la gráfica número 2 tenemos que igual está el 25%, no se diferencia mucho, 0.25 y el 0.25%. Entonces ahí nos damos cuenta de que pues, se puede realizar por ese método.
Mm, Nosotros, lo que nos pide el ejercicio como tal es la ecuación de la constante temporal. En este caso, la ecuación de la constante temporal es la densidad por el volumen, por el calor específico, sobre el H de convección por el área superficial. Nosotros realizamos la operación, el cual pues ya los datos conocidos que les había mencionado mi compañero anteriormente, obtenemos que tenemos de densidad de la densidad de la esfera 11.340 kilogramos sobre metro cuadrado por un volumen que fue medido de la esfera como tal de 0.0000188 metros cúbicos por un calor específico también que lo determinamos por medio de tablas. En la bibliografía se encuentra de donde sacamos el calor específico, la conductividad térmica y pues los datos como tal que no se pueden medir sino solamente hay que sacarlos por tabla. Entonces el calor específico lo tenemos que es de 129 kilojoules sobre kilogramo por grados centígrados sobre el H de convección, el coeficiente de convección que es de 16 watts sobre metro cuadrado por grados centígrados por el área superficial que en este caso nos dio 0.00342 metros cúbicos. Obtenemos y pues se dice que la ecuación de la constante temporal debe dar en segundos, obtenemos que nos da 502.59 segundos. El error relativo lo obtuvimos generando la ecuación que yo les comenté de determinar la variación del tiempo de T sub S, donde tenemos en la primera tabla que es de 330.19 y en la segunda tabla tenemos de 305.52. Esto hacemos un promedio como tal, vemos que en el error absoluto nos da el error absoluto nos da el menos 12.33, en la tabla 1, en la tabla 2 nos da un 12.33, en la media de los dos valores, ese es el promedio de estos dos sumados dividido 2 nos da de 317.85 y en el error relativo nos da que tenemos 1.9%. ¿Conclusiones? Como conclusiones nosotros tomamos que se determina la constante temporal del sólido, que lo acabo de explicar pues mi compañero Cristian, que fue con el cálculo matemático, el modelo matemático que mostramos, explicamos anteriormente. Con el número de Biot comprobamos que nuestros cálculos tienen una aproximación real, están dentro de un rango aceptable. ¿Por qué están dentro de un rango aceptable? Porque están de un 0.25% y ya que para el número de Biot el porcentaje tiene que estar menor al 5%, entonces los datos son aceptables. Y identificamos cuáles son los mecanismos de transferencia de calor que están interactuando en el sistema, que lo explicamos en el diagrama del sistema, y se determina el error absoluto que tiene la constante temporal y el error relativo. Bueno, esa fue la exposición del grupo Engineer Associates. Espero les haya gustado y les haya quedado claro. Cualquier inquietud, estamos atentos para los comentarios del ingeniero Silvio y muchas gracias por la atención prestada.